Buenas tardes, estamos acá con Cecilia Ivanchevich. En primera instancia, Cecilia, ¿cómo vinculás tu obra a la historia de la Galería del Rojas? Es muy buena tu pregunta porque también es la pregunta que yo me hago también como artista cuando me conecto con un proyecto, con un espacio. Siempre me gusta investigar un poco no solo la morfología del propio espacio, sino también esa historia, digamos, que la atraviesa, que me antecede, digamos, y sobre todo un espacio tan importante como es el Centro Cultural Rojas de la UBA, en donde, digamos, no solo es un centro cultural, sino que es, digamos, una de las tantas caras visibles, ¿no?, de la universidad, y que a mí eso en particular me interesa muchísimo. Entonces, al poder investigar un poco, enseguida saltan obviamente los años 90 como hito, digamos, en las artes visuales argentinas, digamos, y el Centro Cultural ahí como un foco, como una especie de punta de lanza, digamos, como también un lugar de investigación, un lugar de quiebre, digamos, y entonces desde ese lugar me siento convocada, digamos, a buscarle el cruce. Y bueno, ahí me fui, digamos, como conectando, digamos, con los proyectos de algunas artistas mujeres que yo ya sigo, digamos, ¿no? Y que sigo su obra en la actualidad, ¿no? Y que leyendo, digamos, sobre esta historia me voy encontrando con que además, digamos, pasaron por el Rojas en los 90 y alguna hasta fue su primera exposición. Entonces, todo eso a mí me ayudó, digamos, también a poder como, por así decirlo, organizar, digamos, como esta preproducción, ¿no?, de la exposición. En la obra que presentaste, una obra abstracta, geométrica, un site específico en cierta forma, porque interviniste el espacio. ¿Quiénes de estas mujeres fueron relevantes en relación con esta obra? Este reloj, ¿no?, que abre Cristina Schiavi, después Elba Byron, Alice Herrero, Gachi Jasper, Fernanda Laguna, Fabiana Imola, Arianna Pastorini, y que lo cierra, digamos, pero porque lo cierra porque también lo abre, digamos, en un punto, es Magdalena Schittrig, que además fue curadora junto a Gumier Mayer, y que me parece que es también como un antes y un después para ella y también para todos los proyectos culturales. ¿Vinculás el proyecto de tu obra que presentaste en la muestra a mujeres contemporáneas? Sí, son artistas, digamos, que producen en la escena actual, pero que a su vez pasaron por el Centro Cultural Rojas en algún momento, sobre todo en estos años 90 tan puntuales de los que estamos hablando, y que a mí me interesaron, además, en este recorte así como aleatorio, digamos, más que aleatorio, caprichoso, ¿no?, porque siempre las elecciones son caprichosas, que todas en algún momento utilizaron la geometría, digamos, como excusa o como elemento, digamos, para contar o para decir o para crear, ¿no? Y muchas de ellas también, digamos, son súper, digamos, activas en la escena, súper comprometidas, digamos, también con el campo social, digamos. Entonces me siento muy hermanada, se podría decir, no sé, digamos, o realmente siento mucha vinculación, digamos, con la obra y los procesos de ellas. Entonces me gustó, digamos, utilizar la cita como parte también de esa construcción de la historia, ¿no? Yo considero que no solo son parte del Centro Cultural, sino que si yo reviso, digamos, mi trabajo, también va a estar vinculado a estas artistas. Partís de ahí, y luego, ¿cuál fue el proceso creativo para la realización de la obra? Poder tomar un espacio y no solo usar las paredes para colgar y contar lo que a mí me pasa, digamos, por así decirlo, ¿no? Sino también, digamos, hacer referencia a ese lugar. Por eso es que es este cruce, digamos, de esto formal, ¿no? Es decir, yo cuando elegí tomar el espacio, no solo tomé, digamos, esta gran pared larga, digamos, donde en general se suelen colgar los cuadros, sino también esta que parecería, digamos, como una pared de conflictos, en el sentido de que es una pared de paso, ¿no?, porque tiene... está llena de puertas, de accesos, de lugares que uno no sabe ni qué son, ¿no?, digamos, para el que entra de afuera, ¿no? Y entonces hay algo de ese misterio que también me parece que es interesante como poner en relevancia, ¿no? Y ese espacio como lugar, digamos, en donde conviven, digamos, esta idea de la intención en diálogo, digamos, ¿no? Y el tercer factor en diálogo era esto que comentábamos antes,
esa historia, esas mujeres con las que yo me siento, digamos, en cierta comunión, digamos, y que me interesaba, digamos, como señalizar también, ¿no? Por eso algo de la señalización tiene que ver con eso, ¿no? Es como en un punto yo entro y genero una mirada, es una mirada. Pero es muy linda la relevancia que hace sobre las obras, la trayectoria de ellas en la historia del Centro Cultural. Sí. Es muy interesante. Por otro lado, partiendo de la geometría, lográs algo lúdico, expresivo y que invita a jugar y a la libertad. ¿Cómo llegás en el recorrido? Bueno, qué bueno que te pase eso viendo la obra, primero de todo, porque es un desafío también, ¿no? Y bueno, qué sé yo, como artista yo me propongo desafíos también, ¿no? Como digo, como me hago preguntas, me propongo desafíos también. En una época me desafié, por así decirlo, a decir, bueno, ¿qué puedo hacer solo con blanco y negro y sin grises siquiera, solo blanco y negro? Entonces hice, digamos, un montón de proyectos que eran en relación a el blanco y negro y a resolver, digamos, con la síntesis. Después fui agregando el tema del color y después dije, bueno, ¿qué pasa con un elemento así tan básico que es 3 lados como un triángulo, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué podemos jugar con este triángulo? Bueno, y ahí empecé a generar variables, después, bueno, ese triángulo me llevó un cuadrado casi inmediatamente, y bueno, decís, bueno, el cuadrado, que parecería casi la figura como más aburrida, ¿no? Bueno, ¿qué hago con ese cuadrado? ¿Cómo lo empiezo? Y bueno, y esa búsqueda, ese juego, yo creo, o al menos tengo la hipótesis, de que si uno realmente la hace, digamos, desde ese lugar genuino, digamos, del estar buscando, queda como impreso en la obra, ¿no? Es decir, todo, desde el gesto, digamos, hasta esa búsqueda, ¿no? Creo que es algo, digamos, de la producción artística, digamos, que cuando uno está en ese momento de estar buscando, creo que queda, ¿no? Eso lo tengo así como hipótesis. Y después, bueno, con respecto en general, bueno, el diálogo de la geometría con el espacio, qué sé yo, la arquitectura, digamos, que es donde en general nos metemos, ¿no? Sí. Siempre, digamos, hoy estamos acá en un lugar que es arquitectura, digamos, siempre está atravesado por la geometría. Entonces es como, yo digo, es como tomarse 5 minutos para mirarla y ver qué le pasa a esa geometría y bueno, empezar a dialogar. Y la última pregunta te hacemos. Vos sos gestora cultural, sos curadora y sos artista. Sí. ¿Cómo influye esto en tu obra? Y son como algunos títulos de mi inquietud, yo digo, porque... Okay. Claro. No sé, es como cuando te preguntan cómo te definís, digo, yo sé, qué sé yo, alguien vendrá y le pone, yo soy curiosa y hago de todo eso. Y para mí igual todo eso yo lo hago desde el ser artista y a su vez eso nutre a mi ser artista. Es decir, cuando yo soy curadora, cuando estoy curando la muestra de otra persona, voy a pensar en los procesos, voy a pensar en el espacio, voy a pensar en todos estos factores. No puedo dejar de ponerme en el lugar del artista, digamos, y en hacerle las preguntas y tratar de escuchar a veces hasta las dudas del artista para poder pensar digamos, en el proyecto. Y es lo mismo que me pasa a mí, digamos, ¿no? Y bueno, entonces todas esas experiencias a mí después me van nutriendo también para volver. No sé, es como todo parte de lo mismo, es lo mismo que los artistas educadores, ¿no? También, que son súper apasionados. No sé, estoy pensando ahora en Diana Eisenberg, por ejemplo, que me encanta. Diana también trabajó mucho tiempo con nosotros acá en el Centro Cultural. Claro, bueno, y Diana es fascinante, digamos, como ella no puede pensarse una cosa o la otra. Y vos me preguntás hoy en día, ¿qué sos una cosa? ¿Qué sé yo? No sé, que me venga a definir otro, pero yo no puedo dejar de hacer nada de lo que hago. Exactamente. Cecilia, ¿y tu trabajo con la Fundación de Yuyo Noé? Sí. Contanos un poco en relación con eso. Y bueno, Yuyo es así, digamos, es digamos, un artista clave, digamos, en el arte argentino desde los 60 hasta la actualidad, digamos, y yo tengo el honor, digamos, de acompañarlo, digamos, desde ya muchos años. Bueno, como estoy pensando en hitos, digamos, de él, y bueno, y llegó un momento en que él, obviamente, él es una institución, entonces dijimos, bueno, institucionalicémoslo. Se creó la fundación y bueno, y ahí, a partir de ahí, estoy, digamos, como coordinando ese espacio con todo lo que implica también
la potencialidad, digamos, de un imaginario, un archivo, una colección como la de él, y todo lo que implica, digamos, él en la escena, porque eso también es lo que nos interesa, digamos, como poder proyectar también, ¿no? Es decir, un artista que no solo es él, sino a todos los artistas que ha ayudado, a toda la gente, digamos, con la que se ha vinculado, digamos, entonces como eso, digamos, generar un entramado de ese tipo, pero más expansivo, digamos, es decir, que se sostenga y se proyecte, digamos, me parece que, nada, es otro desafío lindo. Bien, me imagino que todo eso también nutre tu obra. Obviamente. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, Cecilia, gracias por participar de esta entrevista. Gracias. Y bueno, la obra de Cecilia la pueden encontrar en un catálogo digital que tenemos colgado en la página del Centro Cultural Rojas, donde está el texto curatorial de Cristina Schiavi y están las obras presentadas, un recorrido por las obras presentadas. Muchas gracias.